Aclaración de derechos. Este es un trabajo de ficción sin fines de lucro. Los personajes, lugares y elementos pertenecientes a Masashi Kishimoto, Natsu Hyuga y sus respectivas editoriales y productoras son propiedad de sus creadores originales. Todos los derechos de las franquicias originales pertenecen a sus respectivos dueños. Sin más que decir, empecemos con el fanfic. Capítulo 25. Clemencia. La tarde caía sobre el palacio exterior, bañando el jardín en un tono dorado. Bajo una pérgola cubierta de glicinas, Sasuke, Clemencia, Eulalia y Maristela compartían una merienda sencilla. Té aromático, pastelillos de arroz y un raro instante de calma. No está mal para un lugar tan lleno de protocolos, comentó Eulalia, rompiendo un trozo de pastelillo. Será por eso que Sasuke insiste en invitarnos aquí en vez de en el salón oficial, añadió Maristela con media sonrisa. Clemencia sostenía su taza con ambas manos, observando el vapor ascender. Para ella, los momentos así eran escasos y valiosos. Es raro verte relajada, dijo Sasuke, arqueando una ceja. No estoy relajada, replicó ella, aunque en su voz no había tensión, sino algo parecido a la paz. El murmullo de las hojas se interrumpió cuando un mensajero del palacio exterior se acercó apresuradamente. Se detuvo frente a Sasuke, inclinándose con respeto. El asistente de Jinshi solicita su presencia inmediata, y la de la señorita Clemencia. Los cuatro se miraron, y en ese instante, un ligero crujir de gravilla anunció una presencia cercana. Era Mao Mao, que caminaba por el sendero lateral del jardín, cargando una bandeja de madera sobre la que descansaban pequeños cuencos con hierbas recién cortadas. Llevaba el cabello recogido de manera práctica, con un par de mechones rebeldes que se mecían con la brisa, y observaba el entorno con esa expresión suya, mezcla de aburrimiento y análisis constante. Se detuvo al notar la tensión que había surgido entre ellos, y sus ojos, rápidos, inquisitivos, pasaron de Sasuke al mensajero, y luego a Clemencia, que sostenía la taza como si el calor del té fuese lo único que la mantenía anclada en ese momento. Si es algo urgente, intervino con un tono casual, aunque la ligera inclinación de sus cejas delataba un interés más profundo, yo puedo acompañarlos. Nunca está de más un par de ojos adicionales, o alguien que sepa qué hacer si las cosas se ponen feas. Clemencia apenas la miró de reojo, intentando disimular la incomodidad creciente que empezaba a encogérsele en el pecho. Sasuke, que se había mantenido serio, evaluó la propuesta con un instante de silencio. Luego asintió con un leve movimiento de cabeza. No es mala idea, respondió, su voz baja pero firme. El mensajero aguardó, sin atreverse a romper la dinámica que se había formado, y en menos de un minuto, el grupo comenzó a desplazarse. Abandonaron el jardín, dejando atrás la suave fragancia de las glicinas y el murmullo de la fuente central. Los pasillos del palacio exterior se alzaban ante ellos, amplios y pulidos, con columnas de mármol blanco que reflejaban la luz dorada del atardecer. El eco de sus pasos resonaba, marcando un ritmo constante que, para Clemencia, sonaba demasiado parecido a un tambor de guerra. Cada paso hacia la sala de reuniones parecía más pesado que el anterior. El aire se volvía más frío a medida que se internaban en el corredor norte, donde las ventanas estrechas dejaban pasar tiras de luz que cortaban la penumbra como cuchillas. Eulalia y Maristela habían optado por no seguirles, quedándose en el jardín con una mezcla de inquietud y prudencia. Clemencia mantenía la vista al frente, pero sus pensamientos corrían por caminos que no quería recorrer. Sentía cómo la sangre le latía en las sienes, acelerando con cada metro recorrido. No sabía qué esperaba escuchar, pero algo dentro de ella, un instinto aprendido en años de vivir en lugares peligrosos, le decía que aquello no sería una simple misión más. Sasuke, caminando a su lado, no dejaba de observarla de reojo. Él también había percibido ese cambio en su respiración, ese modo en que sus manos se crispaban un poco al apretar el dobladillo de su túnica. Al doblar la última esquina, antes de que las altas puertas de madera oscura se alzaran frente a ellos, Clemencia sintió una punzada en el pecho. Era una mezcla incómoda de anticipación y temor, como si estuviera a punto de escuchar un nombre que llevaba años intentando enterrar en lo más profundo de su memoria. En la sala, Jinshi aguardaba de pie, inclinado ligeramente sobre una mesa de cedro pulido. Frente a él, un pergamino abierto dejaba ver trazos firmes y precisos, mapas y anotaciones escritas con tinta todavía fresca. El lugar estaba iluminado por una media docena de velas altas, cuyas llamas parpadeaban con cada corriente de aire, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes. El silencio era denso, roto únicamente por el leve chasquido de la cera derritiéndose.
Hinsi levantó la vista cuando el grupo entró, y su mirada se detuvo un instante en Clemencia, evaluando su presencia sin comentarios. Hemos recibido noticias preocupantes, empezó, con un tono más grave de lo habitual. Movimientos extraños en el puerto abandonado de Xianglu. Mientras hablaba, desenrolló por completo el pergamino y lo giró hacia ellos, mostrando un dibujo del puerto y sus alrededores. Mercancías que llegan sin ser registradas, sus dedos recorrieron una serie de marcas rojas en el mapa, y barcos que parten antes del amanecer, sin pasar por las rutas comerciales aprobadas. Ninguno de los capitanes declarados ha dado parte, lo que significa que alguien está manipulando los registros o trabajando fuera del control imperial. Sasuke, que se mantenía con los brazos cruzados, frunció el ceño. ¿Piratas? ¿Contrabandistas?, preguntó, su voz baja pero cargada de cautela. Hinsi negó levemente con la cabeza. Algo más organizado que eso. Esto no es un saqueo improvisado ni un comercio ilícito menor. Hay un patrón. Y lo más extraño, se inclinó ligeramente hacia ellos, como si quisiera que sus palabras no fueran escuchadas por oídos ajenos, es que el nombre que ha aparecido en más de un reporte es alguien que lleva años fuera del radar oficial. Clemencia, que hasta ese momento había permanecido rígida, sintió que el aire de la sala se volvía más pesado. Un leve cosquilleo le recorrió los dedos, como si sus manos recordaran, antes que su mente, el tacto áspero de ciertos mapas doblados con prisa. Hinsi tomó un pequeño rollo de papel más estrecho, lo abrió y lo colocó frente a ellos. Ratos. El nombre golpeó en su interior como una piedra arrojada a un estanque en calma. Clemencia parpadeó, pero ya no veía la sala de reuniones ni las velas oscilando. Ante sus ojos, el mármol blanco se desdibujó, reemplazado por la cubierta húmeda de un barco balanceándose bajo un cielo gris. El olor a sal y madera vieja le llenó los pulmones. Pudo escuchar el crujido de las cuerdas tensándose, el murmullo lejano de un mar que presagiaba tormenta. Y allí, de pie frente al timón, estaba su padre, la mirada fija en el horizonte, los cabellos oscuros azotados por el viento, una mano firme sobre un mapa extendido que intentaba no volar. Más allá, en la penumbra de la bodega, se vislumbraban siluetas cargando cajas marcadas con símbolos extraños, mientras un hombre alto, envuelto en una capa oscura, observaba cada movimiento con una sonrisa fría. Ratos. El recuerdo se quebró como un vidrio golpeado. Volvió a la sala de reuniones, con el sabor amargo de la sal todavía en la boca y el latido acelerado en los oídos. Sasuke la miraba de reojo, notando cómo sus dedos se cerraban lentamente sobre el borde de la mesa. Sasuke, que había estado de pie junto a la mesa, giró lentamente hacia Clemencia. Su voz salió baja, firme, pero con un filo que no intentaba ocultar. ¿Quién es? Clemencia no respondió de inmediato. Bajó la mirada, dejando que la sombra de su cabello ocultara parte de su rostro. Sus dedos se cerraron en un puño, tan fuerte que sus nudillos palidecieron. Un ladrón, y un asesino, dijo finalmente, cada palabra impregnada de un rencor cuidadosamente contenido. Pertenece a una organización que no escuchaba desde hace 4 años. El silencio que siguió fue distinto, más denso. Era el tipo de silencio que anuncia tormentas. Eulalia y Maristela, que habían llegado minutos después, se detuvieron en el umbral. Sus miradas se cruzaron, cargadas de tensión. Sabían que no se trataba de un simple encargo del palacio. Mao Mao, desde un costado, no dijo nada. Pero sus ojos se movieron de Clemencia a Sasuke, analizando, calculando, comprendiendo que aquella misión no era solo una investigación. Iba a arrastrarlos a un terreno peligroso y profundamente personal. Sasuke mantuvo la vista fija en Clemencia unos segundos más, midiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Y aunque no lo dijo en voz alta, ya había decidido que, fuera quien fuera Ratos, su tiempo se había acabado. En ese instante, Clemencia levantó la vista y clavó sus ojos directamente en Sasuke. No fue una mirada casual ni de simple atención, fue como si quisiera atravesar el tiempo y confirmar algo que su memoria le gritaba en silencio. Sus pupilas se dilataron y, por un segundo, el mundo a su alrededor se apagó. En la penumbra de su mente, vio un muelle iluminado por faroles de aceite, el olor a sal golpeando con fuerza. Y allí estaba él, un muchacho de apenas 12 años, con el cabello negro despeinado por el viento marino, sosteniendo un mapa a medio dibujar, mientras discutían sobre rutas y estrellas. El niño Sasuke sonreía con una seguridad que contrastaba con la seriedad de sus palabras, como si en ese momento nada pudiera separarlos. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, devolviéndola al presente.
Clemencia parpadeó, tragando saliva, mientras Sasuke, sin entender aún el porqué de esa mirada, sostenía su atención sobre ella. En su interior, algo le decía que aquella misión no solo destaparía secretos del puerto, sino también de un pasado que ambos habían enterrado sin querer. Capítulo 26. La llave de bronce. Después de lo que sucedió con Clemencia en una pequeña sala anexa a la biblioteca, Sasuke cerró la puerta detrás de ellos. Mao Mao, Eulalia y Maristela entraron también, pero se mantuvieron en silencio, como si intuyeran que algo importante estaba a punto de revelarse. Clemencia respiró hondo, y con un gesto lento sacó de su bolso una pequeña bolsa de tela. «Esto, es lo único que me queda de mi padre», susurró, mientras sus dedos, temblorosos, desataban el nudo. De su interior emergió una llave de bronce, gastada por el tiempo, pero con un brillo que delataba un cuidado constante. Las inscripciones que la recorrían parecían moverse con la luz, como si tuvieran vida propia. Sasuke se inclinó para verla mejor. «Estos símbolos», dijo, entrecerrando los ojos. «No son simples decoraciones. Aquí hay código marítimo, pero también, runas antiguas, quizás de una cultura que ya no existe». Mao Mao, siempre curiosa, se acercó para examinarla. Jamás había visto un patrón así. «No es solo un mapa, es una advertencia», murmuró, más para sí misma que para el resto. Eulalia dio un paso adelante, cruzándose de brazos. «No importa lo que signifique, Clemencia. Estaremos contigo». Su voz sonaba firme, casi desafiante. Maristela asintió con una leve sonrisa. «Hasta el final, ¿recuerdas?». Clemencia intentó sonreír, pero la tensión en su rostro la delató. Mao Mao lo notó de inmediato. No era miedo por el viaje, era miedo por lo que podrían encontrar. «Clemencia», dijo Mao Mao suavemente, «estás más asustada de lo que quieres admitir». La joven tragó saliva, y luego susurró. «No es por mí. Es por ustedes. Ratos, su gente no pelea como bandidos comunes. Algunos, son como sombras. Ninjas que se mueven sin hacer ruido, que pueden estar detrás de ti antes de que te des cuenta». Vi a uno, desaparecer en plena luz del día. Sasuke la escuchó con atención, pero no mostró sorpresa. «Si esa es la amenaza, entonces tenemos que movernos con sigilo. No iré al puerto con un escuadrón que los ponga en alerta. Será una investigación encubierta». «¿Encubierta?», preguntó Eulalia, arqueando una ceja. «Sí. Iremos nosotros», dijo Sasuke con firmeza. 4 personas y sin llamar la atención. Clemencia, aunque asustada, sintió un alivio extraño al escuchar que no enviarían a más gente. Maristela sonrió apenas. «Será como un paseo, pero con más peligro». Mao Mao resopló. «Y con menos té». Mientras comenzaban a empacar, Sasuke guardó la llave de bronce en una pequeña funda de cuero, colgándola de su cinturón. «Esto será nuestro faro», dijo, sin apartar la mirada del metal. «Y también la trampa que Ratos espera que llevemos». Clemencia lo miró, sintiendo un eco de aquel niño que había conocido en el mar años atrás. Pero ahora, no era un niño. Era un hombre que estaba dispuesto a enfrentar cualquier sombra para protegerla. Ella respiró hondo, y decidió romper el silencio. «Sasuke, si llegamos a cruzarnos con gente de la organización de Ratos, hay algo que debes saber. Son fáciles de reconocer, si sabes qué buscar». Sasuke la observó con atención, como si midiera el peso de cada palabra. Continúa. «Los miembros más visibles se mueven como comerciantes o marineros comunes, pero sus verdaderos combatientes, los llaman los velos. Siempre están vestidos completamente de negro, con una camisa de manga larga y pantalones sueltos que no hacen ruido al rozar. Usan guantes oscuros para no dejar huellas, y una bandana gris que les cubre la cabeza». Sus ojos se entornaron, recordando imágenes que había querido olvidar. Llevan un cinturón gris ajustado, y casi siempre una espada larga y afilada en la mano derecha. Eulalia frunció el ceño. «¿Y son muchos?». «No, pero no hace falta. Uno solo es suficiente para vaciar una cubierta entera sin que nadie grite. No atacan de frente. Desaparecen, aparecen detrás de ti, y cuando te das cuenta». Clemencia se interrumpió, bajando la mirada. «No quiero que nadie de nosotros termine así». Sasuke cerró los ojos un instante, grabando la descripción en su mente. «Entiendo. Si se cruzan en nuestro camino, no dejaré que lleguen a ti». Clemencia asintió, pero no respondió. No era que no creyera en sus palabras, era que conocía demasiado bien a sus enemigos como para subestimarlos. La salida estaba preparada. Y en el silencio previo a partir, todos sabían que esa llave no solo abriría una puerta, sino también un pasado que Clemencia había intentado cerrar.
Fue entonces cuando Jinxie apareció, cruzando el patio con pasos firmes. Su expresión era la de alguien que había meditado cada palabra antes de decirla. Se acercó primero a Mao Mao, observándola con una mezcla de preocupación y confianza. Sé que no eres de las que se lanzan a la violencia, dijo, bajando un poco la voz, pero hay situaciones en las que la astucia no basta. De entre las mangas de su túnica, sacó una pequeña arma de fuego, pesada y de metal bruñido, con grabados que parecían antiguos caracteres imperiales. El cañón corto y el mecanismo de chispa denotaban su fabricación artesanal, reliquia de tiempos pasados. Es una pieza antigua, explicó, pero no falla si la usas bien. Un solo disparo, Mao Mao. Úsalo solo si no hay otra salida. Ella la sostuvo con ambas manos, sintiendo el frío del metal y la responsabilidad que pesaba con él. Asintió sin decir palabra, pero sus ojos se endurecieron un poco. Jinxie entonces giró hacia Sasuke. Y tú, supongo que no necesitas armas adicionales, pero no me fío de lo que puedan tener preparado en ese puerto. Sacó de un estuche de madera 3 bombas de humo, pequeñas esferas de cerámica con sellos pintados a mano. Estas son de fabricación local. La mezcla es más densa que la que conoces. No solo cegará la vista, también entorpecerá la respiración por unos segundos. Úsalas con cuidado. Sasuke las tomó sin apartar la vista de Jinxie. Entendido. Con eso, el breve intercambio terminó, pero las palabras de Jinxie dejaron una sensación clara. No estaban yendo a una simple exploración, sino a un terreno donde, si algo salía mal, no habría segundas oportunidades. Cuando terminó de dar las instrucciones, Jinxie pidió a los demás que se adelantaran hacia las afueras del palacio. Mao Mao, Clemencia, Eulalia y Maristela obedecieron, dejando a Jinxie y Sasuke solos bajo el techo de madera del corredor lateral. El joven administrador permaneció en silencio unos segundos, observando cómo el viento agitaba los faroles colgantes. Luego habló, con la voz baja, casi medida para que nadie más pudiera escuchar. Sasuke, no es costumbre mía pedir favores. Y menos a alguien como tú, que rara vez sigue las reglas. Sasuke arqueó una ceja, sin apartar la mirada. Dilo de una vez. Jinxie inspiró hondo, bajando el tono hasta rozar el susurro. Por favor, protege a Mao Mao. No solo porque pueda ser útil, sino porque ella, hizo una pausa, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta, ella es importante para mí. Más de lo que quizás debería admitir. Por un instante, sus ojos, normalmente tan serenos, se nublaron con una tristeza que no solía dejar salir. Era el tipo de expresión que mostraba a alguien que sabía que estaba dejando ir algo valioso a un lugar del que tal vez no regresara. Sasuke lo observó en silencio, percibiendo el peso detrás de la petición. No había promesas vacías en su voz cuando respondió. Lo haré. No porque me lo pidas, sino porque yo también la valoro. Jinxie asintió lentamente, recomponiendo su semblante. Sin más palabras, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejándolo a solas con el eco de esa confesión velada. El grupo avanzaba por un sendero estrecho del bosque, las ramas formando un techo natural que filtraba la luz del atardecer. El crujir de las hojas secas bajo sus botas era el único sonido, hasta que Mao Mao, caminando junto a Maristela y Eulalia, rompió el silencio. ¿Este puerto abandonado, realmente creen que encontraremos algo más que ratas y tablones podridos? Preguntó con tono neutro, pero en sus ojos había cálculo. Si Clemencia dice que hay algo, lo hay, replicó Maristela sin dudar. No hemos venido para pasear. Eulalia, que llevaba la mano sobre la empuñadura de su arma, asintió. Además, si ese Ratos es tan peligroso como parece, es mejor que vayamos juntas. No pienso dejarla sola. Clemencia, unos pasos más adelante, escuchaba a las tres sin intervenir. En lugar de eso, sus ojos se desviaron hacia Sasuke, que caminaba unos metros por delante, escaneando cada sombra del bosque. La forma en que su figura se recortaba contra la luz, la seguridad de su andar, el modo en que su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada, todo eso le trajo un eco distante. Un nudo se formó en su pecho. Lo miró fijamente, y por un instante, ya no veía al hombre que lideraba esta misión. Veía al niño que una vez había compartido con ella noches enteras, mirando las estrellas desde la cubierta de un barco. El viento entre las hojas le trajo un olor salino imaginario, como si el mar se hubiera colado en ese bosque. El latido en sus oídos se volvió más fuerte. El pasado golpeaba a su puerta, y sabía que no podría ignorarlo por mucho más tiempo.